Vamos a dar paso a la siguiente mesa de debate, necesidades y retos de los sectores de la Comunitat Valenciana, moderada por Laura Olcina, y a la cual, directora gerente de ITI, a la cual doy paso para que explique el contenido de la mesa. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, la verdad es que pensaba hacer una introducción a la mesa hablando de la tecnología basada en datos como elemento clave para el desarrollo de la economía de la sociedad, de la necesidad de fomentar y apoyar la puesta en marcha de espacios de datos, de la compartición de datos. Pero bueno, la verdad es que los ponentes anteriores lo han hecho de forma magistral. Así que bueno, yo creo que todos hemos aprendido muchísimo, estamos totalmente convencidos de la importancia, no hace falta que insista y podemos pasar directamente a la mesa. Bueno, la sesión tiene por objetivo debatir, reflexionar, y reflexionar sobre las necesidades y desafíos de los principales sectores generadores de datos de la Comunidad Valenciana, como pueden ser el sector del turismo, agroalimentario, salud y movilidad, ciudades inteligentes. Y para ello tengo la suerte de compartir mesa con 4 grandes profesionales que les voy a pedir que por favor enciendan cámara y audio. Bueno, como son Bernardo Valdivieso, del Departamento de Salud Hospital Universitario de la Fe, Jesús Estrada, de Traxa, Fernando Gallego, del Ayuntamiento de Valencia, y Jorge Ferrandiz, de Osbec. Bueno, si os parece bien, para comenzar os presento como toca y os voy a lanzar una pregunta a cada uno para conocer mejor la realidad de uso y compartición de datos en vuestros sectores respectivos y en las organizaciones que representáis. A partir de ahí, bueno, una pregunta podéis contestar en 5 o 7 minutos más o menos, y a partir de ahí ya os lanzaré preguntas generales para poder conocer las oportunidades, barreras, recomendaciones que nos hacéis. Bueno, la idea es que esto no sea un interrogatorio, sino que realmente sea una conversación, una mesa de debate entre vosotros y entre nosotros y vosotros, por lo que si en algún momento dado queréis intervenir e incluso lanzarle una pregunta a algún compañero, no hay absolutamente ningún problema, simplemente os lanzáis, levantáis la mano o directamente os lanzáis. Por parte del público no podéis intervenir en directo, pero sí podéis hacer preguntas a través del chat. Así que nada, ya me preocuparé de recogerlas y hacérselas a los ponentes. Bueno, empiezo si acaso por turismo. Osbec, os presento a Jorge Ferrandiz. Es licenciado en Turismo y en Dirección de Administración de Empresas y es agente de innovación en Osbec, la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana. Bueno, esta asociación apuesta de manera firme por la innovación tecnológica del sector y son especialmente activos en cuanto a proyectos relacionados con el uso de datos para ofrecer un turismo de calidad. Osbec lleva 37 años recopilando datos sobre ocupación y pernoctaciones de sus asociados y generando informes. Ahí corrígeme si me equivoco. Y en 2017 decidieron poner en marcha ya directamente su propio departamento de Big Data, desde el que la verdad es que lideran proyectos de gran interés. Jorge, ¿puedes compartir con nosotros cómo está el sector turismo en cuanto al uso y compartición de datos? Y bueno, contarnos algunos de los proyectos que lleváis en marcha. Por supuesto, Laura, muchas gracias por la presentación. Tenía yo pensado introducir un poco qué era Osbec, pero lo has hecho espléndidamente. A ver, algo que hemos detectado también en nuestros 37 años de experiencia, como tú dices, es que el turismo ha estado siempre un poco a la vanguardia en las nuevas tecnologías, en la adopción de estas nuevas tecnologías. En concreto, todas aquellas que han supuesto una mejora en la rentabilidad, por ejemplo, de las ventas, o en la eficiencia de los procesos. Prueba de ello es la captura de información de manera automática a través de dispositivos IoT, o la personalización del producto a nivel comercial y de marketing utilizando inteligencia artificial, o incluso el mero reporting financiero o operativo a través de análisis del Big Data, que es un poco en lo que vamos a centrar hoy. ¿Qué pasa? Que todo esto que acabo de comentar siempre ha estado muy enfocado a nivel individual de las organizaciones, pero el reto al que nos estamos enfrentando desde 2017, incluso un poco antes, es el de la colaboración empresarial para lograr este data sharing o compartición de datos que han nombrado los ponentes anteriores y conseguir así tomar mejores decisiones en base a una muestra mucho más rica. Con este objetivo en mente, o con este reto, por llamarlo de alguna manera, han surgido iniciativas como puede ser la iniciativa de Biontrend, que es una iniciativa que lidera Osbec, pero que está ejecutada por Turisme y Comunidad Valenciana. Biontrend no es más que una herramienta en la que los alojamientos turísticos, en concreto en este caso los hoteles, conectan sus programas informáticos de gestión, en el mundillo conocido como PMS,
a un entorno cloud en el que todos ellos comparten de manera anonimizada y agregada los datos de sus reservas. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite elaborar, por ejemplo, un dashboard en Power BI, como es nuestro caso, en el que todos los participantes tienen acceso a las tendencias de los últimos años. Este proyecto se empezó en 2019, así que tenemos datos desde entonces. Y también les permite anticiparse al comportamiento de sus competidores a través de estas tendencias. ¿Qué es lo bueno del proyecto? Que al tratarse de una colaboración público-privada entre Turisme y Osbec, que al final es privada, conseguimos adaptar el producto a las necesidades concretas de cada uno de los participantes. Por ejemplo, si nos piden, como fue lo último, hacer un análisis concreto de los canales de distribución para estudiar la rentabilidad de cada canal de distribución, cada canal de venta, o para detectar cuál es el que tiene un mayor peso dentro de nuestro set en el hotel, se ha podido hacer a medida para ellos. En concreto, uno de los puntos fuertes que tiene esta compartición de datos a través de la herramienta BeyondTrend es que nos ha permitido tener una muestra viva de cómo está el sector turístico en la Comunidad Valenciana al día, en tiempo real, porque se va actualizando con el cierre de cada uno de los hoteles. El punto fuerte, sin duda, es que está conectado directamente a los sistemas informáticos de cada uno de los establecimientos y no dependemos de que manualmente una persona nos esté mandando la información. Y bueno, no quería tampoco centrarme solo en BeyondTrend, que entra dentro del ámbito de la comercialización y de marketing hotelero, porque también sabemos que se están gestando proyectos similares de compartición de Big Data en otros muchísimos ámbitos, en la medición de la sostenibilidad de las empresas, en la gestión de los procesos operativos, en las relaciones con los clientes, por ejemplo, casi todo lo que te puedas imaginar. Por lo que sí que estamos notando cómo esta cultura del dato, de la gestión del dato, se está afianzando cada vez más dentro de las empresas turísticas. Y no sé si con esto te he contestado, Laura, a lo que... Sí, no, perfecto. Muchísimas gracias. La verdad es que, como comentabas, yo creo que en el sector turismo vais avanzando, lleváis ya muchos años trabajando justamente en la cultura del dato. Y bueno, yo creo que luego podremos ver también de qué forma se pueden compartir esos datos, que en esa línea cómo estáis trabajando para compartir datos con el resto de sectores o aprovechar los datos justamente que os proporcionan el resto de agentes. Si os parece, pasamos a movilidad, ciudades inteligentes, Ayuntamiento de Valencia, y quiero aprovechar para presentaros a Fernando. Fernando Gallego es ingeniero informático y bueno, tiene más de 20 años de experiencia profesional trabajando tanto en el sector privado como en el público, pero siempre en proyectos relacionados con la transformación digital del sector público. Actualmente desempeña el cargo de jefe de servicio de transparencia y gobierno abierto del Ayuntamiento de Valencia. Desde este ayuntamiento se defiende el gobierno abierto como sistema de trabajo y en este sentido en 2020 se aprueba el Reglamento de Gobierno Abierto y Transparencia, donde se regulan nuevas obligaciones y derechos a nivel municipal en el que se establece, entre otros, que los datos, y esto me gusta especialmente, por defecto deben ser abiertos y estar a disposición de la ciudadanía. Hace apenas 2 meses, bueno, asistíamos a la presentación pública del Plan Director de Transparencia y Gobierno Abierto y bueno, me consta que estáis muy entretenidos con su puesta en marcha. Así que, Fernando, ¿nos puedes contar un poco más de la estrategia del Ayuntamiento en materia de datos abiertos? Y bueno, ¿en qué punto estáis en la implementación? Muy bien, pues muchas gracias, Laura, y gracias a Iti por la invitación al Ayuntamiento de Valencia. A ver, efectivamente eso es lo que pretendemos, pero como suele decirse, del dicho al hecho hay un trecho y sobre todo nuestro principal reto es el cambio cultural en nuestra organización porque, bueno, tradicionalmente las administraciones públicas, que como sabéis son entidades que ya tienen cientos de años, pues la forma de trabajar, el procedimiento administrativo está muy orientado a la gestión de documentos administrativos en papel, en PDF, y el empezar a utilizar sistemas de información orientados a datos, pues primero que nada es un cambio cultural desde el punto de vista de los propios sistemas de información y luego desde el punto de vista de entender dónde están los límites de la privacidad.
¿Y dónde está? Al final siempre hay alguna excusa para no reutilizar esta información, no poner esta información a disposición del resto de la organización y de la ciudadanía. Y claro, nosotros tenemos que trabajar precisamente en tratar, primero que nada, en que exista ese cambio cultural. Después tenemos la tarea de conseguir que esa información sea entendible, tenga toda la información que se requiere para ser compartida y sea interoperable. Es un tema que el tema de la interoperabilidad nos preocupa especialmente, porque por encima de los usos que se pueden hacer de los datos y de la capacidad que tengan las organizaciones o los particulares que vayan a hacer uso de esos datos de procesar esa información, yo creo que es muy importante que entendamos que tanto la datificación correcta de esa información como el esquema de interoperabilidad semántica, que siempre es la gran olvidada por su gran complejidad, es algo que debemos abordar sobre todo desde las organizaciones como la Comisión Europea y el Estado, y esto lo he hablado ya con la Oficina de Gobernanza de Datos del Estado. Es un tema que es muy complejo, pero que creo que tenemos que abordar, porque al final, si nosotros no establecemos modelos de datos y ontologías comunes en cada una de las entidades que compartimos información, aquellas personas que tienen que reutilizar esta información se les hace complicado, porque tienen que hacer sistemas de información adecuados a cada uno de esos compartidores de información. Entonces, esto ya sucedía y está sucediendo en la interoperabilidad en otros ámbitos, como puede ser la administración electrónica, pero el tema de los datos abiertos es algo que ya está sucediendo y claro, el problema es que ahora mismo no hay muchos modelos establecidos, pero no hay un modelo que digas este es el modelo que tenemos que seguir todos o estas son las ontologías que tenemos que seguir todos. Entonces, bueno, si tenemos la información estructurada, evidentemente eso es una ventaja, pero yo creo que debemos de ponernos de acuerdo en cómo vamos a representar esa información. Y luego, pues, tenemos también que atender a muchas de las necesidades que tenemos ya como ciudad, especialmente en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en el cumplimiento de la estrategia urbana que va muy orientada al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y me imagino que sabréis por la prensa recientemente, Valencia ha sido nombrada como una de las ciudades a conseguir que tenga una neutralidad climática dentro de Europa, una de las 100 ciudades que han de conseguir este objetivo en forma de misiones. Y claro, esta misión nos va a implicar la captura y la publicación de muchos datos en tiempo real para saber nuestro nivel de cumplimiento. Esto también está sucediendo y además es algo que nos preocupa especialmente con la ejecución de los fondos Next Generation, donde las entidades públicas quizás no tenemos el personal técnico adecuado para todas aquellas obligaciones de muestreo del impacto y del cumplimiento y la ejecución de estos proyectos, que es una visión muy técnico-tecnológica en muchas ocasiones y que va a requerir datos en tiempo real para saber el cumplimiento de estos proyectos. Entonces, ahí tenemos un problema importante y es como el elefante en la habitación que nadie quiere mirar. Entonces, nuestra labor ahí también yo creo que va a ser importante y vamos a necesitar de la mano de todos. Con lo cual, ahora mismo la situación es de tratar de identificar cuáles son estos problemas, de tratar de poner orden a estos procesos para llegar a conseguir una infraestructura pública de datos que nos permita precisamente muchos de estos retos y luego conseguir un tema que creo que también se habla poco, quizás en el ámbito privado más, en el ámbito público no se habla tanto, y es desde el tema de la gobernanza de los datos. La gobernanza de los datos ahora mismo, quizás en el ámbito privado, un poco más por formación propia, se está consiguiendo en ciertos perfiles profesionales,
pero yo he ido al mundo académico y por lo menos en las dos principales universidades de aquí de la ciudad de Valencia, nadie me sabe decir qué titulación es la responsable para dar este perfil de gobernanza de datos, porque el tema de la analítica de los datos, el tema de la explotación de los datos, sí que están las titulaciones recientes de ciencia de datos, está la informática, está las matemáticas, pero la gobernanza de los datos desde el punto de vista de la gestión, es decir, cómo abordar dentro de una organización esta recopilación de datos, este modelado de datos, esta incorporación de infraestructura y entenderse con todos estos roles de una organización, yo creo que es una asignatura pendiente ya de base desde el mundo académico. Y creo que es un punto en el cual tenemos ahí un must que debemos abordar. Y no me voy a extender más porque si no me como toda la ponencia. Gracias. Nada, fenomenal. Muchas gracias, Fernando. Me hace gracia porque realmente has entrado ya casi en el siguiente bloque, que es el de desafíos, barreras, y bueno, has empezado con la necesidad de cambio cultural, que yo creo que es básica y fundamental. Tenemos ahí un problema, un reto, digamos, que abordar, y ya has pasado a las barreras técnicas, legales, en fin, de todo tipo. Si acaso luego trataremos de profundizar un poco más en ello, porque la verdad es que has puesto sobre la mesa algunos puntos que son muy interesantes. Ya voy a pasar al sector, bueno, iba a decir sector agroalimentario, pero realmente agrícola es mucho más. Voy a pasar a presentar a Jesús Estrada, es ingeniero en electrónica por la Universidad de Granada y licenciado en físicas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en IT, ha sido analista de desarrollo, responsable de proyectos, auditor de seguridad, y durante los últimos 8 años es el responsable de proyectos financiados europeos en la subdirección de innovación del grupo Traxa, centrándose principalmente en la publicación de datos abiertos, gestión de datos forestales y agrícolas y de biodiversidad y visualización de datos geográficos, GIS. Bueno, entiendo que todos conocemos Traxa, pero simplemente unas pinceladas. El grupo Traxa es una empresa pública que tiene por objeto proporcionar a las administraciones públicas soluciones eficientes orientadas al desarrollo rural y a la conservación del medio ambiente. Algunos de los retos facilitos que tenéis sobre la mesa son pues, cosas sencillas como la gestión eficiente del agua, alimentar a la humanidad o la conservación del medio ambiente. Y bueno, para alcanzar estos 3 grandes retos, la tecnología, entiendo, es clave fundamental, y me consta que los datos abiertos tienen un papel destacado, llegando a generar incluso nuevas industrias en el mundo dado. Jesús, nada, Traxa está haciendo una apuesta fuerte por la I+D+I para el cumplimiento de su misión, y al analizar, la verdad es que estuve analizando los proyectos que lleváis a cabo, me doy cuenta de que gran parte de los mismos están relacionados con los datos abiertos. ¿Nos puedes contar un poco en qué iniciativas estáis trabajando y algunas pinceladas o cuál es la situación? Ya me consta que tienes información del sector agrícola en materia de datos. Por supuesto, mi vídeo parece estar un poco inestable, yo lo iré encendiendo o no sé si, pero bueno, parece que se corta en algún momento. Espero que me veáis. Muchas gracias por la presentación. Y sí que es cierto, ha habido muchas intervenciones muy interesantes, se ha comentado mucho sobre la publicación del dato. Os comentaré qué estamos haciendo en Traxa, qué proyectos hacemos a este respecto, pero también me gustaría destacar, conectando también con los retos y problemáticas del sector, una problemática específica que es cómo podemos tratar el punto de vista o cómo podemos hablar del punto de vista del generador del dato. De hecho, has comentado algo muy importante, que es Traxa colabora en actividades tan nobles y no estoy siendo irónico porque realmente la publicación de datos, la tecnología está muy bien, pero no debemos olvidar que todos comemos o deberíamos comer 3 veces al día, y para eso necesitamos agricultura, y es el sector primario siempre es un gran olvidado, y deberíamos pensar más en que hablando sobre la pirámide de Maslow, tenemos que pensar en las necesidades básicas, y ahora mencionaremos al agricultor, la agricultora y cómo se siente en su papel de generación de generador de datos. Bueno, pues como has apuntado, es cierto que Traxa ha estado muy involucrada desde, por lo menos yo he estado en este tipo de proyectos desde hace más de 7 años, en la publicación de datos abiertos enlazados.
este esquema de 5 estrellas que veíamos antes. Trax ha participado y tiene publicado, ha ayudado en nuestro papel de medio auxiliar de la administración pública. Hemos participado directamente en muchos proyectos de publicación de datos de, por ejemplo, biodiversidad, el mapa de inventario forestal, es decir, de pasar del dato más o menos de lo que es me cuesta pronunciarlo en castellano, cuando decimos estamos anulando silos de silo, bueno, sabéis a qué me refiero, no me sale ahora, ¿no? Pero hemos trabajado con muchas administraciones que tienen datos muy, muy importantes, pero están almacenados Yo incluso he trabajado con base de datos que había que solicitar, había que mandar un correo diciendo, por favor, mándeme el Excel, mándeme el Access, y hemos trabajado en la publicación de estos datasets en formato como RDF, como dato abierto enlazado, y estos datasets desde la Administración Pública Española han llegado al European Data Portal, que es la tendencia natural que deberían llevar todos estos datos para que puedan ser utilizados. Es decir, parte de nuestros proyectos de I+D, como CrossForest, CrossNature, el actual NIVA, DataBio, que era de gestión de Big Data, donde era un proyecto de la PPPP que participábamos con la BDVA. Y es decir, hemos participado en el rol de publicador y de procesador de información, pero desde el otro punto de vista, y me gusta muchísimo que el nombre de la asociación sea Big Data Value Association, porque es importante destacar que los datos tienen un valor. Y ahora me gustaría hablar de la problemática y desde el punto de vista del agricultor, de la agricultora, en donde nos encontramos cierta reticencia completamente justificada. ¿Por qué? Porque la administración pública, con todo derecho, crea normas, normativas, reglas por las cuales le dice a la persona que desde su explotación le dice, tú tienes que proporcionarme información relativa a tu cuaderno de campo, qué es lo que cultivas, para qué lo cultivas, cuándo lo cultivas, cómo lo recoges, cómo lo fertilizas. Pero esta persona en todo derecho y con toda justificación dice, muy bien, pero hablando de valor, ¿qué contraprestación voy a recibir yo? Es decir, el generador del dato, ¿qué recibe a cambio? Y esto es algo en lo cual debemos pensar también, porque nosotros, el ciudadano de a pie, que estamos siempre utilizando nuestros dispositivos móviles, hablábamos antes del turismo, pues no nos damos cuenta de la cantidad de información que estamos proporcionando a terceros. Simplemente por ahí me fascina cada vez que me llega mi trayectoria vital. Cada mes Google me dice, ¿dónde has estado? Y me informa, ¿no? Y digo, bueno, y no me percato de la cantidad de información y de valor que estoy proporcionando. Pero bueno, el agricultor sí que es una persona por la propia naturaleza del sector tan duro y todos los sectores económicos son duros, pero la agricultura es tan dura a veces puede ser muy celosa, muy celoso de la información en todo derecho. Y también me gustaría comentar algo interesantísimo que leí este fin de semana, un artículo que me llegó fascinante sobre la importancia de la información y cómo estamos a veces cediendo gran parte de nuestra autonomía al ceder estos datos. Y era un caso de cómo hay una cierta tendencia en auge creciente en el sector de vuelta a tractores y a maquinaria antigua, diríamos que vintage. ¿Por qué? Porque las máquinas actuales están completamente controladas por el proveedor. Tanto es así que la noticia partía de un ejemplo en el cual una famosísima marca de proveedora de maquinaria había sido capaz de apagar tractores rusos. Esta compañía americana era capaz de bloquear los tractores rusos que estaban operando en Rusia y te planteas y dices, bueno, ¿qué derecho tiene el proveedor de apagar unos tractores que están funcionando en Rusia por más que Rusia ahora mismo esté
esté llevando a cabo acciones éticamente cuestionables, ¿no? Pero bueno, esto también aplica a determinados agricultores que dicen, este tractor que me he comprado me dice si en esta zona puedo fertilizar o no, porque esta zona ha sido definida como de especial, ecológicamente hablando, aquí no debería fertilizar, pero el agricultor dice, bueno, la tierra es mía y mi tractor no debería decirme dónde puedo o no fertilizar. Pues dada esta situación me compro un tractor del año 96, que la maquinaria, la mecánica es básicamente la misma y funciona estupendamente para mí, pero esta sensórica, ¿cómo se dice? Estas centralitas no son no me controlan tanto, ¿no? Es decir, estamos viviendo, y se ha apuntado al principio sobre la increíble revolución. Yo creo que cuando estudiábamos en el colegio y veíamos esto del neolítico y del paleolítico, de la edad de los metales y tal, y pensábamos cómo sería el paso del neolítico, del paleolítico al neolítico, ¿no? Pero nosotros estamos viviendo, y creo que no somos conscientes de la increíble revolución, de cómo hemos vivido el cambio de la información escasa, de cómo en los años 80 había que ir a bibliotecas, el saber estaba localizado y uno tenía que esperar a que en la radio pusieran la canción que quería oír, al momento actual en el que la información es ubicua y completamente a disposición de todos y en formatos abiertos. Esta revolución es algo que estamos tan inmersos en ella que creo que no estamos viendo y analizando en su completa magnitud. Solo me gustaría apuntar eso, que pudiéramos hablar de cuán valiosa es la generación de la información y si se está retribuyendo acordemente al productor del dato, dado el increíble valor que tiene la información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. La verdad es que me ha parecido apasionante tu intervención. No tenía ni idea de que agricultores estaban volviendo, digamos, a la compra de tractores, maquinaria de años 90, justamente para evitar esa compartición de datos. Creo que tenemos muchísimo trabajo por delante para que realmente se vea esa compartición de datos como un valor en sí mismo, por las diferentes oportunidades que puede generar, ya no como retribución directa, que es un tema que ha salido en alguna de las mesas redondas en las que he participado, donde ya no agricultores, que lo entiendo perfectamente, sino grandes empresas decían, ¿por qué tengo que compartir mis datos? ¿Qué me llevo yo a cambio? Pero económicamente dices, bueno, claro, tenemos que ver los datos. Su opinión personal, estoy como moderadora, no debería, pero me lanzo. Los datos en sí mismos, iba a decir carecen de valor, entre comillas. Al final, esos datos tienen que ser tratados, procesados, tenemos que diferenciar cuáles son importantes, cuáles no lo son, cuáles nos van a servir. Y muchas veces lo suyo es que justamente mediante esa compartición de datos podamos obtener mejores servicios, se puedan compartir y que al final revierta positivamente sobre nosotros. No sé si tenemos ocasión luego de hablar de las oportunidades posibles, incluso modelos de negocio de los datos. Y no me enrollo, le voy a dar paso a Bernardo. Bernardo Valdivieso es director de planificación en el Departamento de Salud Valencia La Fe. Bernardo es médico, epidemiólogo, doctor cum laude, experto europeo en gestión de la calidad de servicios sanitarios, diplomado por IES en alta dirección en instituciones sanitarias, pero bueno, sobre todo y además es uno de los principales referentes en el uso de datos para asistencia e investigación. Es el director de la plataforma Big Data y Salud Digital del Instituto Sanitario de Investigación La Fe. Y lo cierto es que lleva ya unos cuantos años, yo lo he visto, lo he escuchado en diferentes conferencias, insistiendo en la necesidad de usar los datos masivos para mejora de la precisión en la toma de las decisiones, de fomentar las organizaciones data-driven, de acelerar la transformación digital. Bueno, la verdad es que está haciendo un gran trabajo en esa línea. Y así que, Bernardo, ¿en qué punto estamos? Quiero pensar que hemos superado, espero no ser demasiado optimista, la fase de digitalización de historias clínicas, eso sí. Pero estamos usando esos datos. Bueno, primero agradecer la invitación a participar en el evento y gracias también por la presentación. Has dado has puesto la diana, digamos, en la primera pregunta, ¿no? Es decir, que yo creo que a nivel europeo, España es uno de los países que más grado de digitalización tiene en salud y yo creo que eso nos pone
con todo lo que se ha hablado esta mañana, en una posición competitiva de ventaja. Pero ahora que no me ve nadie, también diría que no estamos usando el dato para casi nada. Es decir, que somos organizaciones que están de espaldas al dato y quizás, a pesar de la situación de partida, pues aquí es donde tenemos que hacer un gran cambio y eliminar todas las barreras que existen para poder acelerar, digamos, que las organizaciones se conviertan en data driving, ¿no? Un poco por alargar mi presentación, contar lo que hemos hecho en nuestro departamento en los últimos años. Nuestro departamento es uno de los 24 que compone el sistema de salud regional valenciano y compone su red con los centros de atención primaria y el hospital de la fe, que quizás tiene la característica de los demás de ser un hospital, digamos, de alta tecnología y con un portfolio importante de referencia. Yo diría que nosotros hace casi 10 años, o 11 ya, cuando nos digitalizaron de manera masiva, aunque ya veníamos años atrás acumulando datos, pues la historia clínica electrónica llegó, digamos, de pleno en el 2011. Desde ese momento yo creo que nos pusimos en nuestra estrategia que el dato tenía mucho valor y quizás fuimos una de las primeras organizaciones sanitarias que empezó a utilizar las tecnologías de inteligencia de negocio para aquellos datos que no eran muy masivos, empezar a utilizarlos para tomar decisiones, por lo menos en la operativa diaria. Nos fue muy bien porque mejoró mucho nuestro funcionamiento en ese traslado que hicimos al Hospital Nuevo, pero ya nos dimos cuenta que el dato tenía mucho más valor y que de alguna manera había que utilizarlo para transformar nuestros procesos y para generar nuevo conocimiento. Y eso ha hecho que en los últimos años, quizás, no sé si como una isla, pero una de las organizaciones que más ha trabajado en ese camino, pues además de incorporar nuestra estrategia, hemos documentado una gobernanza del uso del dato para cubrir, digamos, el uso primario y el secundario, para tomar decisiones en la clínica, en la operativa, y también para poder usarlo de forma secundaria en la investigación, cumpliendo la normativa, digamos, el uso legítimo, seguro y ético del dato, y lo hemos hecho de la mano de expertos en la materia, porque de alguna manera nos ha hecho mucha falta esa ayuda y estamos ahora, digamos, en manos del DPO revisando esa gobernanza para que realmente tenga la validez que esperamos, para que eliminemos todas las barreras de muchas veces ese no, que es por desconocimiento o por falta de preparación de la organización para usar los datos y poner las condiciones. Eso nos lleva a trabajo, igual que nos ha llevado mucho trabajo ir ordenando progresivamente el acceso a los datos, estructurados y no estructurados, y a día de hoy tenemos una arquitectura de datos en 3 entornos, 2 para el entorno de uso primario y 1 para pseudonimizado para el entorno de investigación, que están en un sitio seguro y que de alguna manera están, digamos, accesibles bajo esa gobernanza y el formato de los datos. Además, hemos hecho el esfuerzo de, además, en el formato local, que tiene mucho detalle para el uso de la operativa asistencial, ponerlos en formato estandarizado europeo, o MOP, que es el formato, el modelo común de datos más impulsado en Europa en el ámbito de la salud, para poder incorporarnos a redes federadas de datos y a esos espacios que progresivamente se abrirán y poder compartir datos y, sobre todo, conocimiento y desarrollos que se puedan utilizar en las organizaciones que comparten datos. Hemos invertido también en tecnologías de inteligencia artificial y Big Data, y tenemos, digamos, capacidades y herramientas para usar los datos, tanto estructurados como no estructurados, y generar ese nuevo conocimiento predictivo. Y quizás lo que más nos está costando es poder engranar un equipo que cumpla o que cubra todos los perfiles que se necesitan multidisciplinarios, ¿no? Y lo que hemos hecho es hacer un equipo conjunto entre sistemas de información, entre los documentalistas clínicos, que son médicos que se dedican a mejorar de los registros de la historia clínica, que ahora es digital, y de alguna manera sumamos con alianzas conocimiento, en este caso IT, que es uno de los grandes aliados que nos ayuda a introducir ese talento que nos falta, porque las nuevas tecnologías son muy nuevas, las de Big Data, y de alguna manera ese conocimiento no lo teníamos, y a partir de ahí, digamos, que hemos generado un entorno de datos de vida real de aproximadamente 2 millones de ciudadanos, que alrededor del sistema vamos capturando toda la información y que nos está permitiendo empezar a trabajar de otra manera un poquito más proactiva y a punto de dar el salto para poder comunicar al paciente sano, enfermo, y que pueda enviar información, si quiere,
y que podamos hacer una mejor gestión de su salud y su enfermedad. Y me dejo las preguntas del dolor y de las cicatrices de las maneras para después, porque el camino ha sido largo y la verdad que dificultoso. Y todo lo que podamos compartir para que los demás vayan más rápido, pues será una alegría. Muchísimas gracias, Bernardo. Como bien dices, ahora enseguida entraremos en el dolor y cicatrices, me sabe mal, pero bueno, con el objetivo de que justamente curar. Antes, y justamente un poco con el planteamiento, la reflexión que habíamos hecho con Jesús, sí me gustaría, si por favor podéis compartir casos de uso, un poco experiencias positivas, justamente ya no solamente en la explotación de datos, sino en la compartición de datos. Me consta que bueno, durante la pandemia se ha acelerado todo, decir mucho no, muchísimo, de una forma tremenda, y gracias justamente a la compartición de datos hemos llegado a soluciones que nos han ayudado. También entiendo en el sector turismo se está trabajando en esa línea, tenemos casos de uso, tenemos incluso nuevos nichos de mercado, nuevos posibles negocios basados en datos. No sé si nos queréis comentar algo, por poner el punto justamente positivo y que se vea un poco, aparte de decirlo, oportunidades reales que hay. Sí, por supuesto, Laura. Como dices, al final están apareciendo muchos nuevos negocios basados únicamente en la captura de información y luego venta a otros agentes, a terceros agentes, que lo van a incorporar a sus muestras. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto que mencionaba antes de BioNTrend, también lo hacemos. Al final, para nutrir a un posible modelo predictivo basado en inteligencia artificial, le tienes que meter información por todos lados, toda la que puedas. Y es imposible que una sola organización, como pueda ser Osbeck o cualquier otra en su caso, disponga de toda esa información de primera mano. También, en este sentido, quería hacer una puntualización respecto a lo que ha comentado Jesús de qué recibe el que aporta el dato, y es que nosotros trabajamos mucho con el modelo de que solo aquella persona que aporta la información, que aporta datos, es quien puede luego ver los resultados. Al final, tú si estás capturando la información, lo estás haciendo con algún tipo de sentido concreto, para algún tipo de proyecto, y solo se les da acceso, solo se les deja participar a aquellos que aportan información. Ese es el modelo que por lo menos a nosotros en el sector turístico nos ha funcionado, y mientras el proyecto final aporte valor a la persona generadora del dato, creo que va a ser una relación win-win para ambos y que va a permitir también fomentar que nuevas organizaciones entren a este nuevo ecosistema. Respecto a otros modelos de negocio, solo decirte que en el caso del sector turismo, más que nuevos modelos de negocio, como también he comentado en la primera intervención, se están incrementando las rentabilidades de los negocios actuales gracias a esta gestión del dato o cultura del dato. Simplemente eso. Gracias. Bernardo, Fernando, Jesús. Sí, ¿no? Yo, si me dejáis, os comparto de manera rápida dos experiencias que alrededor de la pandemia creo que son muy ilustrativas de lo que puede ayudar el dato. Hemos estado gestionando la pandemia utilizando los datos prácticamente de forma diaria y cada hora actualizada, cruzando la información poblacional que teníamos asignada con el laboratorio donde estaba quien era positivo o no de COVID, con la hospitalización, con las urgencias o con los críticos, pues hemos podido saber cada hora cuál era la situación de la infección, cuál era la predicción a unos días de cómo iba a comportarse la infección en la población, cuántos recursos íbamos a tener ocupados en críticos, en hospitalización, en las urgencias, de manera que nos preparábamos cada día para lo que nos iba a venir en siguientes días. Y un reto más fue que en un momento determinado, en la primera oleada, se nos dieron a coordinar la gestión de la pandemia los centros sociosanitarios que teníamos alrededor. En nuestro caso, además, se nos escribió también centros sociosanitarios de los departamentos que estaban desbordados del Arnau y del Hospital General. Unas 30 residencias con 4.000 personas dentro que no conocíamos. Bueno, hablamos con el proveedor de sus sistemas, que era casi único, enganchamos sus datos con los nuestros, bajo el paraguas que dio
la gestión de la pandemia y los adscribimos a la población que ya teníamos en este, digamos, cuadro de mando, por decirlo de alguna manera, descriptivo y predictivo, y gracias a eso pudimos gestionar esa atención de los pacientes y los clasificamos a los residentes, y cuando cruzábamos la información sabíamos a quién teníamos que ver, si teníamos que gestionar una nueva brote epidemiológico en una residencia, quién estaba aislado, quién no, en fin. Una locura que hubiera sido muy imposible sin datos. No digo que haya sido fácil el desafío de la COVID que nos acaba de ir, porque no ha sido nada fácil, la verdad. Hemos sido todo lo ágiles que hemos podido. Yo creo que se ha demostrado que con flexibilidad las organizaciones van mejor, pero la verdad es que nunca había tenido en mi etapa profesional un reto tan desafiante por tan cambiante cada día en las normas y cómo enfrentarse. Y otro ejemplo también muy rápido, un reto que salió en la última oleada era que había que detectar de la población adscrita, en nuestro caso 300.000 habitantes, quién tenía una enfermedad vulnerable de unas patologías determinadas, y a partir de aquí había que detectar en menos de 72 horas quién tenía una infección COVID para que en 72 horas se le pusiera un antivírico intravenoso, eso podía ser de rango hospitalario, para asegurar que su trayectoria de la enfermedad fuera adecuada. Bueno, pues juntamos datos otra vez y el equipo que tiene que hacer este trabajo tiene un informe analítico que le dice cada día a las 8 de la mañana de los 300.000 quiénes son los 2.000 vulnerables que hay que vigilar, y de esos quiénes son los que han tenido una infección por COVID en las últimas 72 horas y ya solo tienen que llamar por teléfono para citarlo, y cada día son más o menos 2 o 3 citas las que hacen. Es el único equipo a nivel nacional que ha conseguido desplegar el programa, y la verdad es que es una manera de trabajar mucho más proactiva, precisa y a veces predictiva cuando tienes una calidad de información, y yo creo que cambia completamente el paradigma de cuidado. Muchísimas gracias, totalmente. La verdad es que tenemos que hacer un cambio de paradigma completo. Fernando, Jesús, no sé si queréis compartir algún caso de uso, alguna iniciativa. Pues, a ver, yo solo comentar que efectivamente lo que comentaba el compañero, el COVID fue un antes y un después, sobre todo de impulso a la utilización de los datos. Es decir, de la era pre-COVID a la era post-COVID ha sido, a pesar de lo que mucho que hemos tenido que sufrir y que me consta que han tenido que sufrir en los servicios sanitarios. Nosotros, justamente en esa línea, tenemos la experiencia que, evidentemente, la competencia en temas sanitarios era de la Consellería y es de la Consellería, pero nosotros utilizamos los datos precisamente de las vías de alcantarillado, donde se veía digamos, los niveles de COVID, y de hecho se sigue utilizando este tipo de indicadores para otro tipo de patologías, y fue bastante útil porque además iban muy en línea precisamente de las curvas, e incluso permitía prever un poco, incluso con un ligero adelanto, las tendencias en la curva de la COVID. Además, ese dato luego fue utilizado porque estamos también dentro de una ciudad, dentro de un proyecto de ciudades laboratorio de la Comisión Europea, donde en determinadas ciudades estamos haciendo como una especie de pruebas en cómo medir ciertos indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, esto de la medición de los niveles de COVID en las aguas ha sido como un ejemplo a utilizar en otras ciudades. Luego, algunas otras cosillas a comentar, pues por ejemplo, el despliegue que tenemos en Ciudad Inteligente en la ciudad de Valencia, a través de la Oficina de Ciudad Inteligente, que dirige mi compañero Ramón Ferri, donde hay un gran despliegue de dispositivos IoT por toda la ciudad, y prueba de ello, que creo que se presentaba hoy el proyecto, la actualización del proyecto de Valencia al Minut, donde a través de la web podemos ver muchos datos en tiempo real desde el punto de vista de temas de medioambientales, de calidad del aire, de movimientos de tráfico, etcétera, etcétera. Algunas cosillas que quería comentar. Muchísimas gracias, Fernando. Ha levantado la mano Jesús. Sí, solo aportar algo brevemente sobre lo que apuntabas antes del valor, de que, por ejemplo,
por ejemplo, en el caso específico de las administraciones públicas, donde estamos haciendo muchos proyectos de publicación de datos, evidentemente la administración pública no tiene mayor interés ni es su objeto el ganar dinero o el cobrar, pero se ganan otros intangibles y es muy interesante destacar cómo aumenta, por ejemplo, el valor está relacionado con el prestigio, con el uso de esos datos. O sea, cuando en un determinado departamento, un determinado subdirección o de cualquier administración pública, ya sea del nivel que sea, se produce un aumento significativo del uso de los datos, eso es un valor y es un prestigio y es importante para la administración. Y aquí, a pesar de que, por ejemplo, lo acabo de buscar, la directiva que obliga a nuestras administraciones públicas a publicar sus datos y a facilitar el acceso, es la Directiva Europea de 20 de junio de 2019 relativa a los datos abiertos y reutilización de la información del sector público. Es decir, las administraciones públicas están obligadas por ley a publicar esta información, pero es importante destacar que esta publicación se puede hacer de diversas maneras, con mayor o menor esfuerzo, y la publicación como dato abierto enlazado al principio tiene una barrera de entrada porque impone unas restricciones, es técnicamente, requiere un esfuerzo técnico, pero sobre todo en administraciones descentralizadas como la nuestra, y no hablo solo a nivel nacional, hablo también a nivel europeo, es importantísimo destacar cómo la publicación de datos en formato abierto y datos abiertos enlazados facilita enormemente el intercambio de información entre... Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto en el que estamos intercambiando información de una manera completamente sencilla entre España, Grecia, Italia, Lituania, y estamos obteniendo información consolidada e informes comunes gracias a la publicación de esta, a la utilización de esta información pública. Y aquí aparece de nuevo el valor, es decir, todos ganamos. Al principio perdemos un poco, perdemos algo de recursos y de esfuerzo en esta nueva publicación, pero sin duda las ventajas son claras y el beneficio final es clarísimo. No solo para la administración publicadora, sino para el ciudadano. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la curva de aprendizaje, bueno, hay unas barreras de inicio, pero desde luego yo creo que el valor que genera incide sobre toda la sociedad, digamos, sobre todo los ciudadanos. Pasamos, si queréis, a las barreras. A ver, la verdad es que habéis ido dando pinceladas a muchas de ellas. Hemos hablado de gobernanza, modelos de datos, bueno, barreras técnicas, legales. ¿Cuál es la que más os duele? ¿Por dónde empezamos? Si quieres empiezo yo por seguir el mismo orden que hemos estado llevando. Queráis. Yo, en nuestro sector por lo menos, la principal barrera que nos hemos podido encontrar ha sido, como comentaba Fernando, la de la interoperabilidad. Al final tenemos muchos nodos de datos, tenemos muchos centros de datos independientes por cada uno de los subsectores dentro del sector turístico, y cuando intentas conectar toda esa información en un único panel, por ejemplo, nos hemos encontrado con que cada uno es de su padre y su madre, cada uno está hecho en un lenguaje diferente y se añaden muchos pasos en la ecuación para poder homogeneizar toda la información. Eso por un lado. También, ya que estamos con los retos, te adelanto posible solución al mismo reto, que en nuestro caso, por ejemplo, es la elaboración que está ahora mismo en marcha, una norma UNE de hotel inteligente, interconectado y demás, el nombre es muy largo ahora mismo, en la que se intenta también establecer este modelo de estructura de datos común para que todos los alojamientos turísticos capten la información de la misma manera, pero sobre todo luego esté procesada del mismo modo en el mismo lenguaje. Y esperamos que de aquí a unos años, una vez se implante esta norma y los establecimientos empiecen a adherirse a ella, consigamos tener una muestra común de todos los diferentes subsectores del turismo, que es lo que tanto desde la Generalitat como desde los propios organismos privados, como es el caso de OSBEC, estamos trabajando por lograr. Y por último también, otra barrera que nos hemos podido encontrar muchas veces es las dificultades frente a las que se encuentran los propios trabajadores de las organizaciones. Al final, muchas veces, para poder transferir la información, para poder captar el dato, hay un paso manual
y hay que intentar hacerlo lo más fácil posible y lo más accesible posible, porque muchas veces los mandos directivos e incluso intermedios de las organizaciones no van a estar dispuestos a perder tiempo por algo a lo que no le encuentran valor en un primer momento, que se le ve el valor a futuro. Entonces, tenemos que intentar hacer esta labor lo más fácil posible y más accesible, automatizarlo siempre que se pueda y conseguiremos, yo creo, que llegar a este ecosistema compartido del dato que creo que todos estamos buscando llegar. Muchas gracias, Jorge. Bueno, interoperabilidad, modelos de datos, ontología, problemas, yo creo que ya iba a decir culturales de falta de visibilidad del valor de los datos que tenemos que cambiar sí o sí. Has comentado una norma, une justamente el hotel inteligente orientada al sector turismo. Entiendo, Bernardo, juraría que de pasada se habla de una plataforma también europea donde me imagino que se están trabajando modelos de datos a nivel del sector salud. ¿Tenéis algo en esa línea? Sí, como comentaba antes, nosotros hemos convertido los datos en un modelo común de datos que se llama OMOP, que impulsa una organización europea que se llama OutSide y que ha tomado como referente la Comunidad Europea, porque casi todos los proyectos que están empujando en salud van en esa línea de formato de datos. Entonces, están saliendo convocatorias que digamos que tener los formatos, los datos en ese formato te dan, digamos, facilidades a entrar en la convocatoria. Incluso se están generando convocatorias con subvenciones para que transformes tus datos locales en formato europeo, ¿no? Con ese tipo de formato de impulso. Pero yéndome a las barreras, yo diría que la primera barrera que tenemos en nuestro sector es que nos hemos de convencer que el dato va a ser palanca de cambio y diferencial en la transformación de las organizaciones, y hemos de poner nuestras estrategias, y los líderes tienen que empujar en esa línea y alinear recursos. Yo creo que eso más o menos ya está claro, aunque a veces hace falta bajarlo a tierra, ¿no? Pero lo segundo y lo imprescindible es delimitar desde el primer momento para qué quieren los datos y alrededor de eso documentar una gobernanza. Y los datos tienen tres usos en sanidad. Uno es la mejora de la toma de decisiones, tanto en el ámbito operativo asistencial, como funcionan urgencias, bloque quirúrgico, por las listas de espera, ¿no? Pero por otro lado, empezar a mejorar las decisiones clínicas y a medir el valor de lo que uno hace para ver si realmente merece la pena seguir haciendo esa intervención o no, y orientar los recursos y las intervenciones en línea al valor, ¿no? Entonces, si esos son los dos usos, que son los primarios, pues hay unas condiciones de uso y hay que respetarlas, con arreglo a eso, utilizarlas. Y luego hay un tercer uso que también es imprescindible, y quizás es la primera vez que la investigación, innovación y atención se alinean, y es el uso de datos para la investigación, que es el uso secundario. Y lo mismo, si desde el principio quieres alinear ese uso, la gobernanza tiene que, digamos, organizarte tu proceso de investigación para que hagas un uso legítimo, ético y seguro del dato, y que provenga desde las fuentes primarias de las aplicaciones en un formato pseudo-anonimizado o anonimizado, y a partir de aquí viene todo lo demás, ¿no? Pero si esas dos primeras cosas no las haces, a mí no me engañan 10 años atrás y no empiezo a trabajar, porque luego todo son barreras que tienes que saltar, y muchas pérdidas de tiempo que si desde el principio las has discutido y las has preparado, son más ágiles, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que está muy bien justamente aprender de la experiencia que algunos tenéis de años peleando para cambiar justamente el modelo. Fernando, barreras. Has comentado algunas de pasada, pero... Sí, bueno, a ver, es que además el tema de la gobernanza y el cambio cultural van absolutamente de la mano. Entonces, seguramente cuando llegue una, la otra se cumplirá, etcétera, etcétera. Sobre todo desde el punto de vista del cambio cultural. Y lo que ha comentado también Bernardo, el tema de saber para qué vamos a utilizar la información. Entonces, nosotros desde ese ámbito vamos a constituir en breve, dentro de un mes, el Consejo de Reutilizadores. Es decir, al final de lo que se trata es saber la ciudadanía qué datos quiere, cómo los necesita, y estar en contacto continuo con ellos para al final saber exactamente qué es lo que esperan de nosotros. Porque al final nos dedicamos un poco a hacer un uso interno, entre comillas, de cuáles puedan ser nuestras necesidades de reutilización, porque nosotros somos los primeros reutilizadores, pero no hay que perder de vista que al final el sector productivo y la ciudad tiene que hacer uso también de esos datos, y necesitamos saber exactamente cuáles son las necesidades.
Podemos saber un poco por los derechos de acceso que nos realizan cuáles son estos usos y por dónde van las tendencias, pero al final no dejan de ser tendencias de un poco de lo que sabemos por ahí, con lo cual es muy importante para nosotros el contacto precisamente con la ciudadanía. Además, ahora mismo nos va a venir miel sobre hojuelas porque precisamente nuestro servicio acaba de incorporar la sección de participación ciudadana, que está muy acostumbrada a este tipo de procesos participativos, con lo cual nos va a ayudar mucho al tomar la temperatura en cuáles son las necesidades reales de la ciudadanía en este aspecto. Muchísimas gracias, Fernando. Jesús. Pues también, aparte de lo que ya he comentado, me gustaría también mencionar un tema que de tan básico a veces se nos olvida y que aparece también mucho en los medios de comunicación y tal, cuando hablamos de la España vaciada, por ejemplo. Porque hay muchas veces que hablamos de tecnología y olvidamos que hay mucha superficie del país que no tiene... O sea, no es fácil decir, tengo que publicar mis datos cuando estamos hablando de puntos en los cuales ni siquiera hay cobertura móvil o es realmente mala. Entonces, por ejemplo, en este sector aparecen problemas y retos diferentes. Por ejemplo, estaríamos hablando de determinados subsectores, como puede ser el de agricultura intensiva bajo plástico, que está increíblemente bien desarrollado técnicamente. Es fascinante la de cosas que se hacen en ese sector, pero ese sector no requiere de... O, por ejemplo, la viticultura. Ese sector está increíblemente... Tiene un poderío económico tremendo y no requiere de tantas ayudas como otros sectores. Y, por ejemplo, en los sectores que no necesitan financiación pública son muy celosos de la publicación de la información porque es ventaja competitiva. Para un agricultor o agricultura bajo plástico no es buena idea decir si esa campaña ha ido a sandía o a melón o a calabacín o a pimiento, porque en función de cómo elijas tu producto te va a ir muy bien o te puede ir muy mal. Entonces aquí estaríamos hablando de que puede haber cierta reticencia a la publicación de información. Y luego hay otros sectores que sí que están directamente financiados por la política agraria común, que estaríamos hablando, por ejemplo, en casos de extensivo o de regadío, y aquí pueden aparecer dificultades técnicas en cuanto a la publicación de información, porque estamos hablando, yo me lo he encontrado en proyectos de que todo funciona muy bien en gabinete, en laboratorio, y cuando vas a montar tu sensor de IoT al campo, pues no es que no vaya bien, es que no consigue hablar con nadie porque no tienes comunicación. O sea, a veces cuando hablamos del Smart City está muy bien, pero el Smart Field no está todavía muy bien desarrollado. Muchísimas gracias, la verdad es que son muy buenos apuntes. La verdad es que habéis tocado prácticamente todo el espectro de barreras. Me resulta curioso, bueno, barreras legales yo creo que ya las tenemos claras también. Me resulta curioso que no hemos entrado justamente en el factor económico, en el coste económico como una barrera a la hora de implementar justamente la estrategia de datos, cuando muchas veces las empresas antes de meterse con la problemática real es lo primero que ponen casi de manifiesto. Hay un tema que yo creo que ha salido en alguna de las intervenciones, que es la falta de personal cualificado. ¿Quién se tiene que encargar? ¿Debemos tener un DPO? ¿No tenemos que tener un DPO? ¿Cuál es el perfil, digamos, la formación que requiere justamente la persona o el equipo? No hablaría de persona que se tiene que encargar. Entiendo que es una barrera que estáis encontrando también. Es una barrera común a todo en cualquier caso a todo el sector TIC. No, sí. No, perdona. No, sigue tú, Jorge. Vale, sí. Yo te voy a decir que en el sector turístico, no sé si habéis visto la actualidad últimamente, pero sí, la falta de personal es algo que nos afecta en todos los niveles, no solo en el sector TIC, sino desde directivos hasta personal base, y tenemos un problema. También quería puntualizar que en el sector turístico el encargado del dato o quien debería tener una formación relacionada con el dato no debería de ceñirse exclusivamente a la gestión del dato. O sea, debería de ser un perfil turístico, por ejemplo, de director comercial o de un comercial intermedio, que
tenga nociones de gestión de datos, de Big Data, y no solo de Big Data, sino de lo que se conoce como Smart Data, aprovechando que ha metido Jesús el concepto, que es saber identificar entre la muestra amplísima de datos que maneja un establecimiento turístico aquella información que de verdad nos es útil y nos permite tomar mejores decisiones. Y simplemente puntualizar eso, que a lo mejor no necesitamos un gestor del dato, sino necesitamos que nuestra plantilla, a todos los niveles, tenga unas nociones básicas de gestión del dato. Totalmente de acuerdo. Bernardo, ¿ibas? Bueno, de acuerdo un poco, Jorge, que todo el mundo tiene que tener un poco de cultura para usar el dato. En nuestro caso, como es un dato muy sensible, te diría que necesitamos primero una gobernanza para el sector de la que tirar para que sea más fácil no partir de cero. Y luego tenemos un perfil que es de experto en datos, aunque hay un único DPO en todo el gobierno valenciano, pero yo creo que sí que debería haber, por lo menos en cada consellería, un equipo de expertos que apoyara a los distintos departamentos, porque si no será poco ágil, a pesar de haber una gobernanza, la implantación, digamos, de las soluciones. Respecto a perfiles, pues con la misma dificultad que todos. En nuestro caso tenemos 8.000 personas y muchas categorías profesionales, pero en ninguna puedes contratar a un científico de datos, a un arquitecto de plataformas Big Data o a un abogado experto en datos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que cambiar perfiles, no poner más dinero, simplemente transformar algunos puestos en estos perfiles, porque son clave y complementan el talento que tú ya tienes, que es un poco la manera de construir Big Data, ¿no? Y respecto al dinero, yo siempre digo lo mismo. En mi caso, somos 8.000 personas, tenemos un presupuesto de 600 millones, eso quiere decir que nos gastamos 1.600.000 euros al día. Y los cálculos que yo siempre presento en el equipo directivo es que con 2.000 euros al día, frente a ese 1.600.000, tienes la inversión suficiente en licencias y en capacidad de cómputo para mover el dato y un equipo de 10 personas con las capacidades para darle la suficiente fuerza a la organización para multiplicar sus capacidades. La discusión no es dinero, es de estrategia, de cultura y de gobernanza. A mí me gustaría comentar, volviendo a lo que he dicho al principio, que independientemente de que evidentemente necesitamos unos perfiles, pero desde el mundo académico tenemos un problema a la hora de saber estos roles de gobernanza de datos, quién los va a desempeñar. En las administraciones públicas, cuando empezamos con los primeros procesos de transformación digital y de administración electrónica, hubo ahí como una especie de lucha, entre comillas, entre archiveros, secretarios o juristas y tecnólogos. Pues ahora con el tema del mundo de los datos pasa algo similar. La tecnología en las titulaciones de ciencia de datos están vistas desde el punto de vista de la explotación de la información, pero no tanto desde el punto de vista de la gobernanza. Entonces, creo que es necesario desde el punto de vista académico que se implante algún tipo de titulación que ataque directamente estos temas que además son muy necesarios. Muchísimas gracias, Jesús. No sé si quieres aportar algo. Pues coincidiendo un poco con Bernardo, sí es verdad, destacar que el perfil, o sea, que el mercado está difícil, es complicado conseguir perfiles y, por ejemplo, en nuestro caso también estamos apostando por la formación interna y el reciclaje de perfiles y dedicar parte de nuestros presupuestos de I+D a formación interna. Además de intentar buscar perfiles fuera, pero es cierto que no es sencillo, no es una búsqueda sencilla. Muy bien. Bueno, la verdad es que personalmente resulta una mesa redonda apasionante. El problema es que creo que podemos estar una hora mínimo más con cada uno de vosotros para analizar la situación, retos, desafíos de cada uno de los sectores. Hemos dado una pincelada rápida prácticamente sobre las principales barreras, teniendo todos en cuenta la gran oportunidad que representa para nosotros justamente la economía del dato. Yo ya os propongo casi hacer un grupo de trabajo y seguir trabajando, digamos, en estos temas y me aprovecho de vosotros si me dejáis y ya contaríamos las conclusiones en otro momento. Y sin más, lo que sí vamos a hacer, porque hemos acumulado bastante retraso, es cortar aquí, eliminar el descanso. Así que bueno, esos 5 minutos casi que los vamos a cortar y voy a dar paso directamente a la siguiente mesa redonda, a la siguiente mesa.
el bloque de infraestructuras facilitadoras de la innovación con datos e inteligencia artificial. Así que, bueno, muchas gracias a los ponentes de la mesa anterior y le paso la palabra a Daniel Sáez.